Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos a Dios que nuevamente estemos aquí compartiendo la palabra. Un saludo reciban de parte de la iglesia Monte de Sinaí y un saludo fuerte del pastor Jetzael y una servidora. Y pues nos gozamos nuevamente estar aquí con ustedes, hermanos, compartiendo la última iglesia que nos habla el libro de Apocalipsis. Y pues vamos a escuchar el consejo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Gloria a Dios, pues estamos ya en la recta final de estas 7 iglesias. Creo que han sido de bendición cada una de las iglesias que hemos estado estudiando. Y pues ahora nos queda cerrar ya con la iglesia de Laodicea, una iglesia que es actual, la forma de vida, pero que al mismo tiempo nos hace una invitación a cambiar nuestro estilo de vida y nuestra perspectiva de lo que debe de ser la vida cristiana. Entonces, pues vamos a gozarnos en el Señor y vamos a orar para que Él sea el que traiga la palabra a nuestras vidas. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por esta tarde, gracias porque nos permites reunirnos nuevamente y poder hablar de tu palabra, Señor. Yo te pido por cada uno de los que van a escuchar este mensaje, sé tú en sus vidas, Señor. Tú trae ese anhelo por ti, trae ese anhelo por ese crecimiento espiritual en cada una de nuestras vidas. Te lo pido por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, de tal manera que podamos dar testimonio de lo que tú haces en la vida de los que te buscan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Bueno, hermanos, pues esta es la última iglesia que nos habla el libro de Apocalipsis, la iglesia Laodicea. Bueno, el propósito de haber hablado de todas ellas era y es el propósito de reflexionar cada uno de nosotros en la manera que estamos viviendo. Aunque estas cartas fueron escritas para el tiempo de la iglesia al principio, bueno, no obstante también vemos que es como si se volviera a repetir la misma historia a través del periodo de lo que hemos estado viviendo. Y bueno, pues es el periodo que nos toca vivir ahora como personas, como iglesia, el tiempo de la Odisea. Y bueno, estamos viendo que también nosotros como parte de esa iglesia, pues llegamos a tener ciertas características de cada una de las iglesias. Entonces, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es reflexionar y pues quitar todo aquello que está estorbando nuestra vida. El Señor no lo hizo con el afán de poner carga, sino con ese amor de que cada uno de nosotros pudiera entender la situación que vive o que vivimos y que salgamos de eso y nos volvamos a Él. Entonces, el propósito de Dios es ese amor tan grande que tiene para nosotros, para ayudarnos a salir de cada situación de la que a veces estamos sumergidos. Pero bueno, esta es la última iglesia, la Odisea. Es una iglesia prácticamente tibia, no es una iglesia que esté viviendo ya en el amor a Dios. Es una iglesia muy tibia. Y bueno, también es una iglesia a la cual el Señor no le da no le ve ninguna obra buena. Sus obras son todas malas. Entonces, pues vamos a ir viendo lo que el Señor tiene para nosotros a través de esta iglesia. ¿Algo más, pastor? Pues ya lo decías tú, es una iglesia que desde un principio que Jesucristo empieza a hablar con ella, no hay nada que alabarle, no hay nada que reconocerle, sino que es una iglesia que pues perdió el rumbo, creyendo que tenía todo, le faltaba todo, creyendo que era rica, era pobre, creyendo que estaba vestida, estaba desnuda, y empieza a hacerle una serie de observaciones de tal manera que lo que Jesucristo está buscando en esta iglesia es confrontarla y que vea su realidad, ¿no? Porque muchas veces nos sucede lo mismo a nosotros, pensamos que estamos bien,
pero estamos tan cegados, estamos tan embebidos en la situación que no nos damos cuenta que a veces nosotros somos los que estamos mal, los que estamos errados, los que necesitamos el consejo, y esto es de lo que se trata esta iglesia, ¿no? Que nos demos cuenta realmente en qué situación espiritual estamos y la necesidad tan grande que tenemos de Dios. Entonces, pues es muy interesante la historia de esta iglesia. Sí, bueno, pues vemos que dice que es ciega, ¿verdad? Esta iglesia es ciega, y como decía el pastor, a veces no nos podemos dar cuenta nosotros mismos de la situación que vivimos, pensando que estamos bien, pero una de las características de esta iglesia es que es ciega, entonces no puede ver sus defectos, ¿verdad? No puede verse a sí misma. La gente que está enfrente de ella, a un lado de ella, puede ver sus defectos, pero la persona en sí no puede ver su fatalidad. Entonces, el Señor quiere llevarnos a través de esta iglesia a vernos a nosotros mismos, que quitemos esa ceguera, que va a ser a través del Espíritu Santo quien escudriña los pensamientos y discierne nuestras intenciones, ¿verdad? Y que, bueno, a través de su palabra nosotros vamos a hacer como ese libro abierto para que Dios vea lo que hay mal en nuestra vida, y que, bueno, nosotros podamos entender las cosas que Dios por amor quiere que nosotros quitemos, y que seamos una iglesia que esté preparada para ir a su encuentro. Y bueno, pues vamos a empezar con la historia de esta ciudad, de la ciudad de Laodicea, cómo se fundó. Vamos a ver que esta ciudad fue construida por Antíoco II, fue alrededor del año 250 antes de Cristo, y esta ciudad llevó el nombre de Laodicea en honor a la esposa de Antíoco II. O sea, esta iglesia, Antíoco II la construye y le pone en honor a su esposa el nombre de Laodicea. Así se llamaba su esposa, Laodicea. Esta ciudad, bueno, tenía algunas características. Era una ciudad muy próspera, una ciudad muy rica. Se hacían numerosas transacciones comerciales en ese lugar. Era una ciudad muy comercial, una ciudad de mucho comercio, una ciudad pues debido a tanto comercio, pues era una ciudad muy rica y muy próspera. Y era una ciudad que se dedicaba a la industria del tejido. Ellos usaban la fina lana, y bueno, en aquel tiempo la lana negra era como muy costosa y muy, bueno, de ahí lleva el nombre de fina. Se hacían alfombras muy finas a través de esta lana, y bueno, ellos podían tener una gran prosperidad. También tenían una prestigiosa escuela de medicina en esta ciudad, sobre todo de oculistas, como Zeusis y Alejandro Filetes, que eran pues de alguna manera esos maestros que estaban en ese tiempo. ¿Algo más, pastor, que nos quiera compartir? No, pues el Dios que estaba ahí, que ocupaba un lugar importante, era Esculapio. También se le rendía adoración al César. Y era tan próspera esta iglesia, bueno, no esta iglesia, la ciudad de Laodicea, que en el año 60 después de Cristo sufrió un terremoto, y ellos no pidieron ayuda a nadie porque decían, nosotros podemos reconstruirnos nuevamente. Entonces ellos se sentían que no necesitaban ayuda de nadie, y que de las mismas cenizas ellos de las mismas ruinas se podían levantar con sus propios recursos. Sí. Bueno, sí, en sí era una ciudad con mucha autosuficiencia, era una ciudad por la misma prosperidad que tenía, muy orgullosa, muy indiferente, arrogante, y pues dependía de ella misma. No dependía de nadie más. Ella pensaba que todo lo podía hacer por ella misma, por sus propias fuerzas, debido a la situación económica que en esta ciudad estaba. Bueno, en esta ciudad llamada Laodicea se funda, o se establece, mejor dicho, la iglesia Laodicea. Esta iglesia Laodicea se ubicaba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia.
Vamos a ir viendo que esta iglesia, hermanos, esta iglesia de la Odisea, fue una iglesia que perdió el rumbo. Una iglesia que, así como la ciudad, como los mismos habitantes de la ciudad de la Odisea, con su autosuficiencia, fue una iglesia que, pues al vivir en esa ciudad, pues también era una iglesia muy rica. La gente que iba a la iglesia era muy rica, muy próspera. Entonces, la manera de vivir de ellos también fue vivir una autosuficiencia. Llegaron al grado de sentirse tan orgullosos de ellos mismos, que empezaron a ser indiferentes a Dios, fueron arrogantes y pues fueron una iglesia que aprendió a depender de ella misma. Vamos a ver también que una de las causas que llevó a esta iglesia a ser esa iglesia tibia fue que fue una iglesia afanada. Yo la podía ver así como una iglesia que estuvo afanada. En el trabajo, en el dinero. Fue una iglesia, quisiera que me ayudara a buscar unas citas, pastor. Mateo 13, del 3 al 7. Quiero ver que fue una iglesia afanada, una iglesia que perdió la visión de quién y de dónde dependían todas las cosas, que de Dios dependían las cosas y que lo que está pasando hoy en día, como el materialismo. Hoy en día, en este tiempo, es como muy importante tener muchas cosas materiales, ¿verdad? Hoy en día la gente está buscando todo el materialismo y tristemente la iglesia también está viviendo hoy en día en un materialismo. Hoy la gente ha querido prosperar, vemos que los tiempos no son fáciles y hoy en día pues la gente, pues hay familias que trabajan todos, hay familias donde nada más trabaja el esposo y la esposa, pero siempre con un fin de tener más, de tener más y bueno, al grado de que a veces el tener más nos ha llevado o ha llevado a mucha gente a separarse de Dios. El tener más, bueno, es que a veces hay que trabajar domingos y no se puede venir a la iglesia porque es el día de más venta, porque es el día que su negocio funciona más, o es el día que como ya trabajaron toda la semana, el domingo es el día que la gente puede salir a disfrutar. Y como ahora tiene una solvencia económica más estable que antes, ahora puede ser esas personas que salen a pasear y que no hay domingo que a lo mejor salgan. No estoy diciendo que sea malo salir a pasear, no estoy diciendo que sea malo tener cosas, pero que hoy en día la humanidad, y lo triste es que dentro de la iglesia lo primordial es lo material, ¿verdad? El afán hacia todas las cosas y el querer tener más. El tener más, eso hace a la gente como sentirse superior a veces y sentir que no tenemos necesidad de nada. Estas son unas características de la iglesia. Vamos a leer qué nos dice Mateo 13, del 3 al 7. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y luego el 18 al 22, por favor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sí, bueno, aquí nos está hablando la condición dice que el sembrador salió a sembrar y que, bueno, una de las cosas que el enemigo quiere hacer con el ser humano es apartarlo del camino de verdad, del camino de justicia.
Y una de sus armas es, bueno, dice que la palabra a veces cae entre espinos, y esto es que el afán y las riquezas, decía así la palabra del Señor, el afán y las riquezas del 22, 18. Dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sí, entonces la vida de muchos cristianos, como pasaba en el tiempo de la Odisea, se hizo infructuosa por el afán y por amor a las riquezas, por el amor a lo material. Su vida se hizo infructuosa, y esto es lo que en este tiempo estamos viviendo, ese periodo de la Odisea, donde el afán de tener muchas cosas han hecho que nuestra vida espiritual sea infructuosa, no tenga esos frutos, y que no estemos creciendo, sino que estemos siendo una iglesia material, que ese afán por conseguir, ese afán por tener, pues nos hace olvidarnos de Dios. ¿Algo más, pastor? Pues todavía no entramos de lleno al estudio de la Odisea, pero algo que podemos ver hoy dentro de las iglesias es ese desvío del mensaje de Dios. Vemos que hoy las predicaciones ya no tienen que ver tanto con el arrepentimiento o vivir el camino que Cristo nos marca, sino se trata de trabajo, dinero, casas, carros, paseos, riquezas, diversión. Y ya no es tanto el que vivamos una vida en santidad, una vida sometida a la palabra de Dios. Y algo que tenemos que ver es lo que la gente está buscando, hermanos. Todos quieren que le endulcen el oído, todos quieren que les hablen bonito, todos quieren encontrar esa felicidad, pero es un desvío total de la palabra, porque la palabra de Dios no está enojada con la riqueza, no está enojado con la prosperidad, pero no es el centro, hermanos. Algo que tenemos que aprender en esta tarde con lo que está hablando nuestra hermana: no se trata de las posesiones, no se trata de lo que podamos llegar a tener aquí en la tierra. Acuérdense que nosotros solamente somos peregrinos, somos viajeros y vamos rumbo a nuestra morada celestial. Entonces, en lo que ha caído la iglesia es en ese desvío de poner nuestra mirada en algo que no es de nosotros, que se va a quedar aquí, hermanos. Acuérdense que todo lo que usted pueda obtener o lograr en esta tierra no se lo va a llevar. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales, porque lo terrenal va a desaparecer un día. Entonces, cuando la iglesia hace énfasis en ser prósperos, nos está desviando del camino del Señor. ¿Y sabe a dónde tristemente nos va a llevar esto? A perder nuestro lugar delante de la presencia del Señor. Entonces, esto debemos de verlo con la parábola que nos menciona la hermana, de esa semilla, en qué tierra está cayendo. Si realmente la tierra, o sea nosotros, es esa tierra fértil, pues va a dar fruto, hermano, y vamos a entender el mensaje de la palabra de Dios. Pero si solamente queremos escuchar cosas bonitas, va a ser como esa semilla que cayó entre piedras, que creció muy rápido, pero murió también muy rápido. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo pues nos envuelven, nos jalan, ¿no? Entonces, algo que podemos ver también en la vida de los cristianos hoy en día, que pueden llevar una vida con el nombre de Cristo, pero también lo vamos a ver en esto que vamos a estudiar de la Odisea, que ellos no tenían problema con convivir con el mundo, con la gente que no conocía de la palabra del Señor. Para ellos su dinero les ayudaba para llevar esa convivencia con el mundo y que no tenían ningún problema. Entonces, pues son cosas que nosotros debemos de ver. ¿En qué lugar estamos caminando? ¿Hacia dónde va nuestro futuro? Sí, fue una iglesia muy social. Debido a tanto dinero, una iglesia de mucho convivir con gente igual de mucho dinero, pero el problema de la iglesia, la Odisea, es que puso su amor en las riquezas,
puso su amor o su mirada o su dependencia en las riquezas y no en el que del que proceden las riquezas, en el que nos dijo que no pusiéramos nuestra mirada en las cosas terrenales, porque a final de cuentas pues estas cosas se van a acabar y mejor dicho, nos vamos a acabar nosotros y las cosas aquí van a seguir cuando la persona muere. Estaba escuchando, o no sé si han escuchado esa canción que dice algo así, que dice: el día que se muera la persona, nada más un puño de tierra se va a llevar. Y yo me quedaba pensando, ni el puño de tierra, ¿verdad? Ni el puño de tierra, no se lleva nada. Entonces, el Señor quería hacerle ver a esta iglesia que todo su dinero, que toda su sociedad, esas convivencias sociales, pues no lo iban a llevar a ningún lado, sino al contrario, hacer una iglesia que no se diera cuenta del estilo de vida de catástrofe que estaba viviendo. Entonces fue una iglesia que amó mucho más al dinero, como nos dice aquí en Primera de Timoteo capítulo 6, del versículo 9 al 10, dice la palabra del Señor así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el tener el amor al dinero, pues lo lleva a perderse, lo lleva a vivir una vida sin fe, una vida sin fe. Fue lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice que el codiciando algunos se extraviaron de la fe, ¿verdad? Porque yo quiero más dinero, necesito trabajar para obtener esto. No estoy diciendo que, no me malinterprete, decir, pues es que ya no voy a trabajar. No, hay que trabajar, porque el Señor dice que el obrero es digno de su salario, y el que no trabaja, que no coma. Pero a veces está primeramente el trabajo, después el trabajo y por último el trabajo. Entonces, esta fue la condición que vivió la iglesia de Laodicea y la condición que estamos viviendo hoy en día. Gente materialista, gente que solamente quiere tener y tener y tener, y que esto pues va a llevar al apartarnos de la fe. Entonces, pues fue una situación que estuvo viviendo la iglesia de Laodicea. Y bueno, pues vamos a empezar a ver ese versículo 1 de Apocalipsis. Si no tiene algo más que decir, pastor. Pues ya lo vamos a ir viendo. Ahorita que estemos estudiando versículo por versículo, vamos a ir viendo que la posición de Dios en cuestión de la prosperidad, ¿no? Bueno, y vamos a ver que también la iglesia o la palabra Laodicea significa gente gobernando, o justicia o juicio del pueblo, o sea, gente que se gobernaba. Esto significa la palabra Laodicea. Vamos a ver también que, bueno, el Señor empieza leyendo, si nos ayuda a leer el primer versículo, Apocalipsis 1. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El principio de la creación dice esto. El amén, en el versículo 14. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Sí, bueno, Dios, acuérdense que esta carta va escrita va hacia el pastor de la iglesia de Laodicea, de parte de Jesucristo. Él se presenta, acuérdense que siempre se presenta de una manera diferente. Hoy se presenta el amén. Así es, la palabra amén significa así sea o así es, ¿verdad? Entonces, Él se presenta como en el que no hay cambio ni variación. Él es así es, y Él dice sí o dice no. Porque dice que si a veces decimos sí y luego decimos no, dice que esto no procede de Dios, sino procede del maligno. Que nuestro hablar sea sí o nuestro hablar sea no. Entonces, Él se presenta como el que las cosas son así es.
Entonces, de alguna manera diciéndole a la iglesia de Laodicea en su cambio de vida que tiene. Bueno, también cuando él dice así sea, es una afirmación, ¿no? Y esto también nos habla de madurez, que algo que no tenían los de la Odisea, y que muchos cristianos están en esta situación. Hoy le puedes decir, sí, yo amo a Cristo y lo voy a seguir y estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Pero mañana fue tan fácil voltear al mundo y hacer las cosas del mundo y se olvidó de lo que había dicho el domingo, si usted quiere, ¿no? Que dijo, ahora sí, Señor, yo te entrego todo, pero ya mañana volvió a su estilo de vida y no hay una madurez, ¿no? Y vemos esa gente fluctuante que hoy está bien con Dios, como dice la palabra de Dios, son como las ondas del mar, que van y vienen y que no son constantes. Entonces, cuando Jesús dice aquí, Él es el amén, está diciendo así sea o sea hecho. Entonces, esto es algo que nos debe de tocar el corazón, porque la forma en que se presenta es totalmente distinta, como tú decías hace un momento, a todas las iglesias. Él dice, aquí el amén, el que dice las cosas y se van a hacer. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Entonces, algo que debe de ser un gozo para cada uno de nosotros es que cada una de las promesas de Jesucristo las va a cumplir, hermano. Entonces, Él, todo lo que dice y que lo dice para nosotros, usted tenga esa certeza que va a suceder, hermano. Entonces, gócese en el amén, que es Jesucristo. ¿Sí? Amén. Bueno, y que también podemos ver eso de que en Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, o es sí o es no. O sea, no podemos decir hoy somos y mañana no. Esta era la condición de la Odisea, una iglesia tibia, que el día domingo decía ser, pero toda la demás semana no. Entonces el Señor se presenta como así es, así debe ser, o sea, sin cambios. Dices que eres, vive como lo que has dicho que eres. Si no, o sea, por eso el Señor más adelante le hace una recriminación. Le dice que es una iglesia tibia, ¿verdad? Una iglesia de tibieza, que no es ni fría ni caliente, ni está con Dios, ni está en el mundo. O sea, ni totalmente decide irse al mundo y ya vivir como si no hubiera conocido a Cristo. Quiere vivir allá, pero también quiere tener con Dios. O quiere estar aquí y quiere estar allá. El Señor le dice, no, no es así. O es sí, o es no. Hoy tenemos que aprender a tomar una decisión, hermanos. Sí. O es sí, o es no. Y que bueno, ahorita estoy pensando en muchos que tienen el nombre de cristianos, pero no van a la iglesia, no hay esa preocupación por la palabra de Dios. Pudiéramos decir que es gente muerta, ¿no? Que tienen vida, pero espiritualmente están muertos, tienen nombre, pero no viven. Es lo que leíamos de otras de las iglesias. Entonces, gente que realmente Cristo no está en su corazón, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se presenta como el amén, como el verdadero. Él habla, y mis palabras son fieles y son fieles y verdaderas. Y sus palabras son espíritu y son vida. Él se presenta como el verdadero, como el que tiene la verdad, como el que nos está diciendo lo que es, lo que será y lo que fue. Él nos está hablando que no hay ninguna sombra de variación en Él, que sus palabras son fieles y verdaderas, hermanos, que sus promesas, sus promesas y su palabra se va a cumplir. Entonces, Él nos está diciendo que siempre hay verdad en Él y que no miente, que no es como hijo de hombre que se arrepiente de las cosas. Él lo que dice es así. Entonces, Él quiere enseñarnos también cómo se presenta a que nosotros seamos una iglesia verdadera, una iglesia sin variación, una iglesia que nuestras palabras sean fieles y verdaderas también, que nosotros a través de lo que digamos traigan vida a nuestro ser y a los que nos rodean. El Señor se está presentando como el que Él es verdadero, no hay cambio de variación. Y esta era una iglesia que tenía estilos muy variados, o sea, había cambios muy variados en su vida.
no era una iglesia que se había decidido realmente por dónde quería andar. Y qué bueno, ahorita que dices eso, la presentación de Jesús, él dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y una de las características de la iglesia Laodicea es que no eran fieles ni verdaderos, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo, no había variación en Jesucristo, ¿no? No había variación, pero en esta iglesia sí lo había. Y que en nuestros tiempos hay mucha variación y hay mucho cambio. O sea, hoy decimos ser cristianos y mañana no. Dependiendo en dónde cayó de repente la semilla, si cayó junto al camino, en el momento la recibes con mucho gozo y de repente sales de la iglesia y se te olvidó lo que predicaron, se te olvidó lo que dijeron y mientras dentro de la iglesia dijimos, sí Señor, ahora sí voy a cambiar, ahora sí hago un compromiso contigo, ahora sí me acerco a ti, hoy sí voy a leer, ahora sí voy a orar, ahora sí me comprometo contigo, pero salimos de la iglesia y dice que la palabra que habíamos recibido con gozo es arrebatada. Después dice que viene los que están, que caen en pedregales, ¿verdad? Que viene la persecución, vienen los problemas y en el momento decimos, sí Señor, yo contigo hasta la muerte, hasta el último momento, yo no voy a dejar de ser cristiano, pero cuando viene la persecución, cuando vienen los problemas, cuando viene la falta de dinero, cuando no te está yendo bien como tú quieres, empiezas a decir, no, ¿para qué voy al templo? Ya no quiero ir, ya esto, ya lo otro, y entonces empieza a haber una sombra de variación en nuestra vida, pero el Señor dice, no puedes vivir así. Si dices que eres, entonces vive como en verdad lo que estás diciendo que eres. Él hace de veras a esta iglesia una serie de exhortaciones, ¿verdad? Puras características que no la elogian, sino que le hacen ver la decadencia de esta iglesia. ¿Algo más, pastor? Pues bueno, sigue diciendo el testigo fiel, ¿no? El verdadero, y luego dice el principio de la creación. Y aquí hay algunas personas, algunos estudiosos que dicen, entonces, ¿él es el primero de la creación o es el origen de la creación? Entonces, como debemos de entender esta parte, es como él es el origen de las cosas, no es que él sea el primero de las cosas, sino que por él son las cosas. Entonces, cuando hace esta presentación, nuevamente vemos que quiere darles a entender a la iglesia de Laodicea que él es el primero en todo y que él debe de estar en primer lugar de todo. Entonces, creo que queda clara la idea, ¿no? En este sentido de que nos enseña que Jesús no fue el primer ser criado, sino es el primero, o que por él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Sí, el principio de la creación, ¿en el principio de qué? En el principio de que no existía nada. Él fue el principio de todo lo que existe, o sea, él fue el creador de todo lo que hay. Él tuvo que hacer las moléculas, los átomos, todo lo que hay, todos los elementos químicos para formar masas, para formar elementos. Él fue el principio, no que él fue el primero creado, sino que él es el principio cuando no había nada. Di un estudio en los tiempos atrás del principio de la creación, en el Génesis, Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó de la nada lo que ahora vemos nosotros. Ajá, y bueno, te leo Génesis 1, que dice, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Y Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Entonces, algo que vemos, este es Juan 1:1. Sí, y más adelante dice, y por él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, creo que aquí esta presentación de Jesucristo como el principio de la creación nos tiene que hacer volver a Jesucristo, ¿no? Hace unos días escuchaba el nombre de Jehová,
Y para los judíos Jehová o Yahvé es un nombre innombrable, o sea, no se puede nombrar ese nombre porque es un nombre que es sobre todos los nombres, ¿no? Es algo muy, muy especial. Pero algunos investigaban un poquito más y decían cómo se debe de pronunciar el nombre de Yahvé o cuál es la forma correcta. Entonces algunos judíos dicen que tiene que ver con nuestra respiración, cómo respiramos. Cuando usted respira y exhala, lo que se oye dentro de nuestro cuerpo es como el sonido de Jehová, ¿sí? O como se debería de pronunciar las letras de Jehová, ¿no? Entonces, ¿a dónde yo lo quiero llevar con esto? Que desde Jesucristo, desde el principio de la creación, su nombre está, hermanos, y que nosotros somos muestra de su poder, de su amor y misericordia, ¿no? Que los mismos seres expresan la creación de Dios o el poder de Dios, la misma naturaleza expresa el poder de Dios. Entonces, cuando habla de ese principio, como leíamos en Juan 1:1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, a la voz de Dios, a la palabra de Dios, las cosas son hechas. Algo que decía la hermana acerca de las moléculas y todo eso, Dios no necesita nada de eso, porque a la sola palabra de Dios las cosas suceden. A la sola palabra de Dios hay creación. Entonces esto es algo maravilloso, que tal vez es un poco difícil de explicar, sí, pero de ese tamaño es su Dios, hermano. Entonces gócese en la palabra del Señor. Sí, dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas por Él. Entonces, por el quien fueron creadas todas las cosas es al que nosotros tenemos que dar cuentas. Amén. Entonces, Él se presenta como el que creó todas las cosas, que creó al ser humano y que nosotros vamos a tener que darle cuentas un día a nuestro Creador. Amén, amén. Entonces, por eso Él se presenta así, porque la iglesia de la Odisea se le había olvidado, pensaba que su Dios era el dinero. Y algunos de ellos quizá se sintieron hasta dioses mismos autosuficientes, que por ellos tienen las cosas. A mí me ha tocado escuchar gente, una vez su hijo terminaba de comer y decía, gracias a Dios por darme de comer. Y su papá le contesta, gracias a Dios, gracias a mí tienes que comer. Entonces, que llega un momento en que la gente llega a sentirse como Dios, y sentir que Él es el que provee todas las cosas y que gracias a su esfuerzo y que gracias a su trabajo Él puede tener las cosas. Pero si Dios no edifica tu casa, hermanos, si Dios no edifica nuestro trabajo, en vano trabajamos los edificadores. Dice, es por demás que tú te levantes muy de mañana y te acuestes hasta que el sol se oculte. Si Dios no edifica tu trabajo, si Dios no te da fuerza, si Dios no te bendice, si Dios no hace que lleguen los clientes a tu negocio, en vano trabajamos. Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Entonces, no hay nada que nosotros tengamos por nosotros mismos. Todo lo que tenemos lo tenemos porque de Dios lo hemos recibido. Entonces llega el momento que la gente, cuando tiene toda esta potestad en sus manos, todo este poderío de dinero, se siente autosuficiente y llega a tener una vida de arrogancia, de altivez, que es lo que está pasando en estos tiempos. La gente piensa que por su trabajo y por sus fuerzas tiene todo lo que es y que Él es el único que puede proveerle y que Dios no necesita estar en sus vidas, que Dios no lo necesitan para lograr todo lo que tienen. Pero yo digo, si Dios no te da salud, ¿cómo trabajas? Aunque tengas una carrera. Si Dios no te abre las puertas de un buen trabajo, aunque seas licenciado o tengas lo que tengas, no puedes tener un buen trabajo. Si de Dios no proceden las cosas, esto es la necedad en la que empezó a vivir la iglesia Laodicea, en una necedad de creer que ellos eran autosuficientes para lograr todas las cosas. Por eso el Señor se presenta aquí
como el principio de la creación, que por Él todas las cosas subsisten y que por Él, a Él es al que nosotros vamos a rendir un día cuentas. Así es, así es. ¿Algo más? Bueno. No, vamos adelante con esta enseñanza. Ajá. Entonces, ya vemos que Él es el principio de la creación. Y luego en el versículo 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que ni eres frío ni caliente. Y esto, yo estoy sorprendido de la palabra del Señor, porque cada una de las cosas que vemos en la iglesia tenía que ver con la situación que estaba viviendo. Y entonces cuando Jesús dice que ni eres ni frío ni caliente, ellos sabían muy bien de qué estaba hablando. Y acuérdense que la Odisea era surtido de agua por un río, pero este río era de aguas termales. Entonces cuando llegaba el agua a la ciudad, ya no llegaba tan caliente, entonces ni se podía disfrutar ni se podía tomar, ¿no? Entonces ellos sabían de lo que les estaba hablando. Algunos hablan de que tenían baños termales, entonces siempre estaban cuidando que el agua estuviera en la temperatura correcta para que pues pudieran disfrutar. Pero también habla del agua que ellos bebían y que como tenía minerales, esto, si el agua estaba tibia, provocaba que hubiera vómito, ¿no? Entonces era algo de lo que ellos entendían y se refería al agua que ellos usaban. Pero también tiene que ver con el sentido espiritual, y esto nos habla de la tibieza, la indiferencia y el compromiso que debía de tener la iglesia, ¿no? Ellos, pues, como tú estabas diciendo hace un ratito, no vivían una vida entregada a Dios. Entonces, esto es algo en lo que nosotros debemos de reflexionar. Si usted no está tan metido con Dios, no funciona, hermanos. Y si usted está afuera, pues es como aquellos que no conocen de la palabra de Dios. O sea, y aquí yo veo una ventaja al ser frío, porque el que no conoce de Dios está totalmente fuera de las cosas de Dios, pero tiene la posibilidad de que escuche de la palabra del Señor y que reciba a Cristo como su Salvador y que su vida sea transformada. Pero ¿qué hay de aquel que tiene el conocimiento de Dios, pero no ha rendido su vida a Cristo? Tiene la palabra de Dios, pero no se ha entregado. Y esto me hace pensar en aquellas personas que han recibido la palabra de Dios, pero no como debe de ser, hermana. Que se les ha presentado un evangelio bonito donde le dicen: ven, escucha las alabanzas, escucha el mensaje, y todo se les hace muy bonito. Y entonces empiezan a caminar en las cosas de Dios, pero no hay un compromiso, porque lo que se les ha presentado solamente es como: mira, este es un nuevo estilo de vida, en el que vas a dejar de hacer ciertas cosas y vas a tener una relación con Dios, pero no con tanto compromiso. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes seguir haciendo ciertas cosas, pero que ya no como antes. No sé si me estoy explicando. Entonces, pues llevas un evangelio pues muy light, muy ligero, y que puedes vivir de una manera diferente y que va a ser feliz la cosa. Entonces, algo que nosotros tenemos que ver, que hace unos años atrás, unas décadas atrás, el evangelio que se predicaba era un evangelio de arrepentimiento, y que si no te arrepentías, te ibas al infierno. Pero ahora el evangelio ha ido cambiando, e incluso lo vemos en la música. Antes todas las canciones, las alabanzas, los himnos mencionaban el nombre de Dios, de Jesucristo, y era siempre algo que se notaba. Pero oiga, hoy la música que está cantando Alex Campos, Jesús Adrián Romero, incluso Marcos Witt, su música ha ido evolucionando y ahora ya no mencionan el nombre de Jesús. Y le pregunta a usted, ¿para qué
¿por qué ya no mencionan el nombre de Jesús en sus canciones? Y ellos dicen, es para no incomodar a algunas personas y para que la gente empiece sutilmente a buscar de Dios. Y cuando, regresando al punto donde yo les decía, el mensaje de arrepentimiento era crucial, y el que no se arrepentía y el que no recibe a Cristo, su final es el infierno. Y entonces, cuando uno empieza a hablar del infierno, la gente se espanta y dice, no, yo no quiero saber de ese Dios. Pero ahora, cuando usted le empieza a predicar de un Dios que lo va a sanar, que lo va a prosperar, que le va a dar su casa, que le va a dar su carro, dígame quién no quiere eso. Entonces dice, no, pues yo quiero ese evangelio. Entonces, algo que vemos aquí en esto, cuando Jesús les dice que no son ni fríos ni calientes, pues es esa gente que ha escuchado el mensaje, pero lleva una vida que no ha sido totalmente entregada al Señor. Entonces, en esto debemos de reflexionar, ¿no? Que tenemos que vivir una vida de lleno. Algo que a mí me gusta... hay una canción de Marcos Witt que dice, Señor, hazme un radical, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente. El ser radical, hermano, es ser tajante, ¿sí? El ser radical nos lleva a un cambio de vida totalmente diferente, no un medio cambio. Usted a lo mejor ha escuchado el antes y el después en muchas predicaciones que nos dice, voltea atrás y vea la vida que tenía antes. Y uno voltea y dice, pues lo que estoy viviendo no es muy diferente, entonces no ha habido un cambio radical. Pero el que verdaderamente ha sido transformado por Cristo, voltea atrás y puede decir, nada que ver con la vida que vivía. Entonces ahí podemos decir, esa gente cambió totalmente y ahora vive para Cristo. Amén. Sí, pues ciertamente el evangelio pues es el mismo del que predicaba el pastor, una vida de arrepentimiento que nos habla de una salvación en Cristo y una condenación en el infierno y después el lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero el hombre ha querido acomodarlo a sus intereses, ha querido acomodarlo a su manera de vivir. Pero el Señor, a través de esta analogía que hace de las aguas tibias, de las aguas termales que había en la Odisea, venía un río de Colosas que se juntaba llegaba el momento en que se juntaban las dos aguas y se llegaba a hacer esa agua tibia. Entonces, Él les hacía ver que el agua tibia pues no se puede tomar, que de alguna manera aquel que toma agua tibia en medio de un calor, lo único que va a producir es un vómito. Y cuando hablamos de un vómito es sacar aquello con una fuerza, algo que no te sirve, algo que es expulsar violentamente una cosa que está en el interior, algo que no te va a servir para nada. Entonces, cuando Dios hace alusión a esta expulsión, es decir, a todos aquellos que estén viviendo una vida tibia, no me pasan. O sea, los voy a expulsar porque no me son de beneficio. O sea, van a ser sacados violentamente de mi presencia, porque Dios no quiere vidas fluctuantes o vidas que cambien. Para Él y aún para nosotros, el tomar una agua tibia con mucho calor, queremos que el agua nos satisfaga nuestra sed, pero al no tener eso, pues decimos, no quiero, ¿no? Ahorita se me venía, a todos los que nos gustan el refresco de Coca-Cola, ¿verdad? Frío. Y cuando tú te lo tomas al tiempo te sabe feo. Esto es lo mismo que el Señor quería hacerle ver a la iglesia, que las vidas que viven en tibieza les saben feo ante su presencia y que no van a poder ser admitidas delante de Él y van a ser vomitados. Por eso dice, yo te voy a vomitar de mi boca. La tibieza le es desagradable a Dios, le es detestable. La tibieza es la enfermedad más peligrosa de la vida espiritual, pues es el haber perdido la sinceridad, el haber perdido el amor, el haber perdido esa pasión por Dios. Ahora sí queremos a Dios, pero también queremos las cosas que nos ofrece el mundo. Entonces, esto es lo que el Señor dice, tibio, no. Y un ejemplo de esto es el ladrón en la cruz. Él era frío, no conocía de Jesús, pero cuando lo ve,
ve su necesidad. Y lo que les decía hace un momento, aquel que no conoce de Dios, pero tiene la posibilidad de recibir a Cristo. Esto hizo el ladrón en la cruz, recibió a Cristo. Ese es el ejemplo de frío. Un hombre caliente es el apóstol Juan. Ese apóstol que estaba metido con Jesús, que era un apasionado por Jesús. El mismo Jesús lo menciona como el apóstol amado. ¿Sí? Ese hombre que entregó su vida totalmente a Cristo. Y el tibio lo vemos a Judas. Judas Iscariote, vemos como ese discípulo que tenía del conocimiento de Dios, pero que su corazón no estaba totalmente entregado a Jesucristo, que fue capaz de cambiar la vida de Jesús por unas monedas, ¿no? Y qué tremendo este ejemplo, hermanos, porque muchos nos hemos convertido en Judas, ¿sí? Que por unas monedas cambiamos nuestra salvación, que por un momento de satisfacción estamos dispuestos a perder nuestro lugar en el reino de Dios. Entonces se da cuenta cómo Jesús quería despertar a la iglesia de la Odisea, de la condición en la que estaba. Por eso es que Jesús les dice, ojalá fueses frío o caliente, ¿sí? Porque el ser caliente, hermanos, es ese calor, ese deseo que arde por la presencia de Dios. Incluso fíjese que cuando habla de caliente, también es la misma palabra que se usa para celo, ¿sí? Pero el celo de Dios, ¿sí? Cuando usted escucha, como el ejemplo que les dábamos hace unos días de estos hermanos en Cristo, que preferían vivir en la pobreza, que preferían ser llevados al circo, que aceptar decir que el César era su señor. A ese caliente o a ese celo se refiere el Señor. Estar dispuesto a negarse a uno mismo por seguir a Dios, ¿sí? Entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener presente, ¿sí? Que Dios está pidiendo esa pasión, ese arder por su presencia, ¿sí? Entonces cuando nosotros lo empezamos a ver de esta manera, vamos a ver que Dios nos está llevando a ese compromiso, a esa entrega sin límites, hermanos, sin decir, bueno, sí, Señor, pero nada más hasta aquí. No, Él dice, o todo o nada. O nada. Sí, ahorita que mencionabas Judas, pues es el ejemplo más fuerte de traición, sí, ¿verdad? Judas estaba con Jesús por lo que podía obtener, por lo que podía tener. Estaba ahí porque, bueno, era el encargado del tesoro, de los tesoros o de las ofrendas, y sustraía el dinero de ahí. Entonces, de alguna manera, él no estaba porque verdaderamente amaba a Dios, sino por qué podía obtener. Mucha gente viene a Dios por lo que puede obtener. Se nos ha hablado de que, bueno, a través sabemos que Dios nos bendice, que Dios nos provee, que Dios nos da, pero llega gente que cuando Dios no le da, cuando Dios no le provee, empieza a enojarse con Dios. Y esto es algo que aleja a la gente de Dios. Entonces, como no, así como Judas traicionó a Jesús por unas monedas, porque sus ojos no estaban en Jesús, sino en lo que pudiera tener a través de Jesús. Y esto es lo que hoy en día mucha gente piensa, como por ejemplo esta del pare de sufrir. Mucha gente está ahí, si tú vienes a Dios, Él te va a dar un carro, te va a dar una casa, va a cambiar tu familia, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y la gente pues tiene necesidad de eso. Dice, quiero una casa, quiero un carro, quiero esto, quiero aquello. Y entonces empieza a ir por el interés de lo que va a recibir. Y cuando a veces la gente empieza a ser bendecida, empieza a caer en se puede decir como no entender, o pone su confianza y cree que porque está siendo prosperado, porque está siendo bendecido, confunde el éxito material con la aprobación de Dios.
Hay gente que tiene dinero, que dice que es cristiana y dice, es que a mí Dios me bendice porque yo hago las cosas bien, porque por eso tengo las cosas, o soy bendecido porque todo lo que estoy haciendo lo hago bien. Pero eso no significa que seamos aprobados delante de Dios. O sea, Dios da a buenos y a malos, a justos a injustos, y hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero aquí lo que el Señor nos habla es la traición que nosotros podemos hacer por unas simples monedas. Traicionar a aquel que nos amó. Por eso Él empieza en vez de darle halagos a esta iglesia, le empieza a decir, tú que eres rico, vamos a seguir leyendo, pastor, o algo más. Sí, les quería leer una parte de Spurgeon, de una predicación de él, y dice así: los que oran y son tibios se burlan de Dios. Oh, mis hermanos y hermanas, ¿han pensado en verdad qué insulto es para Dios cuando venimos delante de Él con oraciones tibias? Allí está el propiciatorio. El propiciatorio es el lugar de reconciliación. Entonces, allí está el lugar de reconciliación, de misericordia. El camino hacia este está rociado con la preciosa sangre de Jesús, y aún nosotros llegamos a Él con corazones que son fríos, o nos acercamos dejando nuestro corazón detrás de nosotros. Nos arrodillamos en la actitud de oración, pero aún así no oramos. Pronunciamos ciertas palabras, expresamos pensamientos, los cuales no son nuestros verdaderos deseos. Fingimos el querer lo que no sentimos. ¿No degradamos así el propiciatorio? Lo hacemos como si fuera un lugar de descanso común, en lugar de un asombroso campo de pelea, una vez rociado con sangre y muy a menudo el ser rociado con el sudor de nuestras fervientes súplicas. Y déjeme leerle un poquito más. Y dice, el Señor enfrenta una situación aparentemente irremediable. Se puede traducir, ojalá hubiera sido. El Señor sentía un gran pesar por la condición aparentemente irreparable. Esta condición no se refiere a un cristiano mundano o a un profesante no salvo o a ambos. Frío, hay esperanza para una persona muerta en pecado, porque se puede convertir. Obviamente el Señor no quiere que un hijo suyo sea frío en su vida espiritual, pero un creyente tibio y superficial produce un asco en el Señor, porque aquel hace todo a la ligereza, sin un corazón sincero y ardiente. Entonces, esto nos debe llevar a reflexionar, hermanos, porque estamos haciendo comparaciones con gente que no es cristiana, con gente que a lo mejor está yendo a otras sectas, porque los de Pare de Reír es una secta, pero esto sucede en la iglesia, hermanos. Gente que supuestamente va a los pies de Cristo a pedir perdón, a prometer cosas, pero que no son de su corazón, que no nace de su corazón, sino que solamente es palabrería, hermanos. Que estamos dispuestos a querernos comprometer, pero que realmente ese compromiso no está en nuestro corazón. Entonces, esto es algo en lo que debemos de meditar, hermanos, que la situación de la iglesia debe de cambiar. Fíjese, el mundano descuidado es puesto a dormir por aquel que profesa y es tibio, quien con respecto a esto actúa la parte de una sirena para el pecador, tocando música suave a sus oídos y aún ayudándole a traerle a las rocas, donde él será destruido. Este es un asunto solemne, amados. De esta manera un gran daño es hecho a la causa de la verdad, y en el nombre de Dios y el honor de Dios son comprometidos, porque por estos que profesan y son inconscientes. Yo oro para que ya sea que te dejes tu profesión o que seas veraz en ello. Si realmente eres del pueblo de Dios, entonces sírvele con todas tus fuerzas. Pero si Baal es tu Dios, entonces sírvele a él. Si la carne es digna de agradar, entonces sirve a la carne. Pero si Dios es el Señor superior, entonces pégate a él. Este es un mensaje de Spurgeon. Y que cuando lo leía tocaba mi corazón, hermanos, porque a veces creemos que con venir a la iglesia, que con dar nuestros diezmos, que con participar, ya cumplimos. Pero esto nos lleva a una entrega más allá, hermanos, una entrega donde nosotros estamos dispuestos a vivir esa vida que Cristo nos quiere ofrecer.
Y cuando nosotros empezamos a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, entonces Dios se agrada de nosotros. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de vivir a nuestra manera y de hacer las cosas y llevar el evangelio a nuestra manera, no sirve, hermanos. Esto desagrada a Dios. Y que va a llegar un momento en que Dios nos va a llamar a cuentas. Así como confronta a la iglesia de la Odisea, Dios nos va a confrontar. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que podemos cambiar. Pero si nosotros, así como Judas, que vio que cometió un grave error, no fue para arrepentirse, ir y pedir perdón. Él tomó el camino más fácil y fue y se ahorcó, pensando que con esto la situación se terminaba. Y muchos a veces tomamos estas decisiones de decir, bueno, pues dejo las cosas y ya. Muchos se vuelven al mundo. Pero ¿sabe que la gente que ha escuchado de la palabra de Dios y se vuelve al mundo, su castigo va a ser mayor? Porque a ellos se les va a demandar más, porque sabiendo cuál era el camino, qué era lo correcto, decidieron tomar el camino fácil. Entonces Dios les va a demandar más a esas personas. Entonces este es el tiempo para que nosotros reflexionemos en la palabra del Señor. Pues sí, lo que Elías, la palabra de Dios dice, Elías dijo, elijan ustedes a quién servir, a Baal y sus ídolos o adoraremos a Jehová. Entonces, esto es lo que el Señor nos dice, escojan a quién servir, a las riquezas, al mundo, a la tibieza o a Dios. Entonces, pues es tiempo, hermanos, que el pueblo de Dios busque. Hoy en día se está negando a Dios. Esta iglesia, pues, llegó a ser en esa apostasía. Estamos viviendo en esa apostasía. Una apostasía es el negar tu fe. El negar tu fe, no solamente como algunos lo han hecho, de decir dejo de venir a la iglesia y dejo de llamarme cristiano, sino que también viniendo a la iglesia con sus hechos están negando que Jesús es su Señor y están viviendo en apostasía. La palabra apostasía pues viene del griego apostasía y significa salida, defección, revuelta, rebelión, levantamiento. Ha sido descrita como una salida plenamente consciente de una rebelión del cristianismo, de un rechazo a Cristo mismo. La apostasía, bueno, es que voluntariamente se abandona a Jesucristo, abandonas tu fe, abandonas en lo que has creído. ¿Y cuáles son las causas porque se aparta uno de la fe? Bueno, por las tentaciones del mundo, la idolatría, la inmoralidad sexual, la codicia, todos los afanes, todas esas tentaciones que están alrededor de nosotros, porque la gente quiere vivir conforme a su carne, conforme a sus deseos, conforme a sus pasiones. Entonces, una manera de apostatar de la fe o negar a Jesús y apartarse de Él es para vivir en este mundo de inmoralidad. Otra es por el engaño, ¿verdad? Las causas de apartarnos de la fe es por engaños, cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas, que son engañados a vivir en una prosperidad, en sectas de prosperidad, en el decretar, en sectas de que se decreta y vive y obtienes, por esos falsos maestros, por esos falsos cristos que se levantan y que son seducidas las almas inconstantes y llevados de aquí para allá, porque no han aprendido a tener una fe sólida en Cristo. Entonces, cuando ya se ven perdidos, cuando ya han ido de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, y ya después ya no quieren regresar al mismo lugar donde salieron, dicen, ¿para qué regreso? ¿A dónde voy? Y dicen, bueno, pues ya me da vergüenza regresar y ya mejor vivo como quiero vivir. Otra de las causas son las persecuciones, perseguidos por la familia, perseguidos por muchas situaciones, por problemas, niegan a Jesús y dicen, para tener problemas, para estar pasando esto, pues mejor niego. Entonces, el Señor nos está hablando que en estos tiempos la calidad o la manera o el estilo de vida de la iglesia es una iglesia tibia, una iglesia apóstata, una iglesia que está rica,
pero en realidad es pobre. Bueno, aquí lo que está diciendo es el versículo 17 que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, hoy en día no es que le estemos tirando solamente a estos de la prosperidad, pero es lo que de lo que se está llenando las iglesias, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, está el G12, está estos de no sé cómo se llama el movimiento, pero son de Cash Luna. ¿Enlace? No, Enlace, bueno, también Enlace, pero la iglesia de Cash Luna también es de estas, de este Maldonado. Hay muchas Ana iglesias. Méndez. Ese de Rudy Gracia también. Hay otros que puedo mencionar y que a lo mejor usted ha escuchado sermones bonitos que tienen una enseñanza. Pero el problema está que a lo mejor sí usted llegue a escuchar un buen sermón, pero que no es su base, hermanos. Aquí algo que nosotros tenemos que ver es que las iglesias ahora están más movidas por el dinero que por la fe, ¿sí? Que hoy se le puede dedicar, no sé, a veces predicamos 1 hora, pero hay iglesias donde se le puede dedicar hasta 1 hora para pedir las ofrendas, ¿sí? O que el centro del mensaje es el dinero, ¿sí? O la prosperidad del pastor, ¿no? Y algo que vemos es que muchos pastores se han perdido por el dinero, hermanos, que los ha llevado a desviarse, ¿sí? Y escuché una ocasión a un pastor que me dijo, ¿de qué te preocupas si tú no vas a dar el dinero? Porque había que pedir cooperaciones y todo eso. Le digo, espéreme, el dinero de la iglesia es para la iglesia. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, hay un desvío, hermanos. Entonces, cuando aquí le dice Jesús a la Odisea, lo que ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido, no solamente hablaba de la prosperidad económica, sino que ellos sentían que tenían pues grandes predicadores, que la iglesia estaba en una opulencia donde no tenía necesidad de pedir, ¿sí? Y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces ellos decían, pues ¿qué nos hace falta? Hoy, si usted va a estas iglesias que les hablo, van a tener un equipo de sonido impresionante, el lugar impresionante, y no les hace falta nada. Entonces ellos se sienten con esa tranquilidad de decir, pues, ¿qué pedimos? No necesitamos. Y parece que hacen a un lado a Dios. Y escuché a un predicador que hablaba acerca de esto de los del G12, que se pasó, era cristiano y empezó a ser de los G12, y dice que le dijo a su iglesia, si nosotros seguimos este método, va a llegar un momento que vamos a crecer tanto, que ya ni necesidad del Espíritu Santo vamos a tener, ¿sí? Entonces, su corazón ya no estaba en agradar a Dios, sino ya en las cosas terrenales, ¿sí? Por ahí escuché a este pastor Dante Gebel, argentino, que decía, ¿qué necesidad tenemos de ir al cielo si aquí podemos disfrutar de todas las cosas? Entonces, ya su mirada no está en las cosas de arriba, sino en las terrenales. Ahora, ¿por qué estamos hablando mucho? Porque esto era la situación de la iglesia Laodicea, donde su mirada estaba en lo material, ya no en lo espiritual. Entonces, a lo mejor tenían reuniones y predicaciones y todo lo que usted quiera, pero ya no era tanto eso tan importante, el poderse acercar a Dios, sino que hubiera un gran show y que la gente se fuera contenta para que pudieran volver a regresar nuevamente. Entonces, pues son cosas que están sucediendo hoy. Sí, nada más satisfacer sus deseos,
tenerlos contentos, lo que no se puede hacer en el mundo, pues poderlo hacer dentro de la iglesia, como lo que hablábamos de esas cristotecas, de esas, póngase a bailar aquí quebradita, pero a ritmo de un canto cristiano. Entonces, como es gente que no quiere estar aparentemente en el mundo, pero quiere traer el mundo a la iglesia, entonces está llegando a una gran necesidad. Por eso el Señor le dice, aunque tú dices que eres rico y que haces esto y que haces lo otro, que tienes grandes conciertos, a lo mejor que tienes multitud de gente en tu iglesia, no digo que todas sean de la misma manera, porque hay iglesias grandes, que hacen donde se predica la verdadera palabra, donde se hacen grandes conciertos y Dios es exaltado, pero algunas de ellas sí están equivocadas y están enseñando a la iglesia de Dios a apartarse de Dios. Entonces, gente que dice que es rica, que no tiene necesidad, y cuando hablamos de necesidad es el que no tenían carencia de algo que resulta indispensable para vivir en un estado de salud plena o de vida plena, ¿verdad? Entonces hay un escritor que se llama, un comentarista que se llama Newell, y dice, los laodiceanos ponían su confianza en la prosperidad material, en los lujos externos, en la salud física. Ellos sentían que no necesitaban de nada. La pérdida de un sentido de necesidad, como el adormecimiento que asedia a un hombre que se congela, es fatal. Entonces, bueno, se creían autosuficientes, que no tenían necesidad de nada ni de nadie, ¿verdad? Y cuando hablamos de autosuficiencia estamos hablando que se utiliza para describir a una persona o una institución que no necesita de los otros para funcionar, ya que le basta con lo que ella misma obtenga o posee. Y ahí le va otro comentario de otro comentarista que es Hafner, y dice, la causa de Cristo ha sido dañada más por calientabancas de los domingos por la mañana, que pretenden amar a Cristo, al cual llaman Señor, pero que no hacen sus mandamientos, sino que de Él todo hacen lo que los publicanos y pecadores. Sí, entonces se viene a cumplir lo que la palabra dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Así es. Entonces, era una iglesia que no tenía necesidad de nada, entonces, ni de nadie. ¿Quién es o quiénes son aquellos que no tienen necesidad de nada, Hetza? Que no tienen ya necesidad de nada. Pues un muerto. Los muertos. Entonces, Dios está calificando esta iglesia como una iglesia muerta, que ya no tiene necesidad de nada, no tiene necesidad de Dios, no tiene necesidad. O sea, ahí está Dios, pero no lo necesita. Ahí está esto, pero no lo necesita. Entonces, ¿quiénes no tienen necesidad de nada? Los muertos. Entonces, el Señor destaca su ignorancia de esta iglesia y le dice, ¿y no sabes? O sea, le está diciendo, ¿no te das cuenta de tu ignorancia? ¿No te das cuenta que eres un desventurado? O sea, le está haciendo ver esa ignorancia de esta iglesia, eres un desventurado. Cuando hablamos de un desventurado, estamos hablando de un desafortunado. Aquí hay varios, dice desgraciado, infortunado, desdichado, desafortunado, malhadado. Sí, una persona desventurada o desafortunada es que merece desprecio por su mala conducta o condición, sin atractivo, errado. Y ¿qué es esto? Bueno, pues le decía el Señor, no te das cuenta que eres un desventurado, o sea, ni siquiera, o sea, mereces el desprecio, mereces mi desprecio, aunque tú digas que eres rico, ante los ojos de los hombres podrás ser rico, pero delante de mí eres pobre. Lo contrario a lo que le decía a la iglesia de Esmirna, tú eres pobre, pero delante de mí eres rica. Entonces a esta iglesia de la Odisea le dice, tú eres pobre y mereces el desprecio, mereces por tu mala conducta o por tu condición, eres delante de mí sin atractivo, y sin atractivo estás equivocada, totalmente equivocada. Entonces las cosas que le dice Jesús a esta iglesia no son cualidades, son cosas que nos deben de hacer pensar en realidad si estamos viviendo de esta manera, porque Él no nos va a ver como la esposa, sino nos va a ver como unos pobres desventurados y miserables. Y cuando nos habla de miserables, o sea,
digna de misericordia, digna de veras que te arrepientas y alcances esa misericordia. Pero también era miserable, la menciona porque le decía que a pesar de tener tanto dinero, no era capaz de poder ayudar. Así es. Era una iglesia que se había hecho dura, que tenía dinero para sí misma, pero cuando la iglesia tenía necesidad, no era capaz, en aquel tiempo de la Odisea, bueno, no eran capaces de poder ayudar a los apóstoles cuando tenían necesidad y que pasaban por situaciones difíciles, no eran capaces de dar dinero, de dar ayuda a su prójimo. Entonces decía, eres una iglesia que no se compadece, pero también eres una iglesia que eres miserable y que eres digna de que alguien se compadezca de ti. Hace rato escuchaba a alguien que decía, hablaba de los ricos y los pobres, y dice, una gente de escasos recursos se desvive por darte todo lo que tiene. Y eso es verdad. Sí. Usted llega a una casa de alguien que no es tan próspera, y que el vasito de agua y que lo que tenga para comer se lo da, y siéntese aquí, ¿qué le hace falta? ¿Qué le traigo? ¿No? Y dice, pero usted va a la casa de los ricos y ni un vaso de agua les da, le pueden compartir. Entonces, cuando aquí habla de miserable y desventurado, se refiere a eso, que pensando que tiene todo, no tiene nada. O sea, que él pensando que está sobre los demás, está abajo de los demás, ¿no? Por su forma de comportarse, por su forma de ver las cosas, eso lo hace una peor persona. Sí, y que bueno, delante de Dios, o sea, se creía perfecta, pero el Señor le dice, no eres perfecta. Así es. Delante de mí no eres perfecta. Ya se te ha olvidado que Él todo lo ve. O sea, yo creo que quiso decirle, si te ha olvidado que yo todo lo veo, que todo lo escudriño. O sea, ¿qué hay de mí que yo no sepa? ¿Qué hay de ti que yo no sepa? Le decía el Señor de alguna manera. Entonces, era una iglesia pobre y necesitada, ciega, ¿verdad? La peor desgracia es de no poderse dar cuenta de las cosas que están a tu alrededor. O sea, por eso él empieza a decir que es ciega, o sea, no, como decíamos al principio, a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos mal. Decimos, estoy bien, yo estoy bien, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo escucho alabanzas todo el día, pero no viene a la iglesia, pero no ayuda a los demás, vive en el mundo, vive una vida indiferente a Dios, pero dice, no, yo estoy bien. Y le dice, no, pero es que, no, hermano, usted se equivoca, yo estoy bien. Entonces, no deja que le des un consejo, no, hermano, así no es, no, está mal, yo estoy bien. Entonces, y decimos, bueno, no nos damos cuenta nosotros mismos en qué estamos fallando, pero la gente que está a nuestro alrededor sí se da cuenta. Y Dios es lo más importante, que se da cuenta de nuestra condición de vida. Pero cuando está una persona ciega, pues no puede ver. No, y por más que venga la gente y le diga, oye, que estás así y así y así, ¿no? Viene otro y le dice, estás así y así, y ven mucha gente y le están diciendo sus errores, y ella sigue, no, yo estoy bien, de ahí no va a salir. ¿Por qué? Porque ella es la que se ha enceguecido o se ha cerrado y no deja ninguna opinión que entre a su vida. Pero este es el peor error que podemos cometer, ¿no? Sí. Porque muchas veces, incluso yo creo a todos nos ha pasado, ¿no? Que cometemos errores y nos están diciendo, estás mal en esto, y decimos, no, eres tú la que estás mal, o no ves lo que tú provocas, y que eso provoca consecuencias, ¿no? Entonces, cuando tú te cierras en eso, de ahí no sales. Sí. ¿Sí? Y es entonces son cosas que nosotros tenemos que ver, que muchas veces nos cerramos en la idea de que yo estoy bien, y aunque te están diciendo está esta situación por esta causa, y no damos lugar o no doblamos las manos, o no aceptamos que nos están diciendo las cosas como son, entonces pues no vamos a avanzar de ahí. Sí. Y luego a veces, yo a veces les digo, bueno, que te lo diga una persona, pues tú dices, bueno, está bien,
a lo mejor no lo crees, pero que venga otra persona y te vuelva a decir lo mismo, venga otra vez otra persona y te diga lo mismo, y que tú digas, no, yo estoy bien, y que no dejes que te traigan, no, hermana, es que está equivocada. A veces le dices, hermana, hermano, tengo esta palabra para usted. No, hermana, Dios yo creo se equivocó, no es para mí. Eso no es para mí. Yo no estoy así, a lo mejor Dios lo quiso dar a entender de otra manera, pero no es para mí. Y desafortunadamente una persona que vive en esa necedad, o sea, yo le digo, si ya te lo dijo una persona y te lo dice otra persona, pues hay que poner oído atento, decir, bueno, igual y sí, y no me estoy dando cuenta. Entonces decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender que a veces, porque vivimos en esa ceguera, ¿verdad? Y nos encerramos a no querer creer que pues nos equivocamos, y que a nadie le gusta que le digan que está mal, pero si esto es para bien de nuestra vida, bueno, Señor, pues dime por los caminos entonces en los que debo andar. Entonces, el Señor por eso le da consejos a esta iglesia. Después de haberle dicho que sus obras no eran gratas delante de Él, le da unos consejos. Vamos a leer Apocalipsis 18. Dice... Del versículo 18, perdón. Al 20. Y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces él les da consejos, le da consejos a la iglesia, le dice, compra oro refinado, ¿verdad? Al decir comprar es adquirir de él. Y cuando habla de oro refinado, para que seas rico, pues se refiere a esa fe que nosotros en el camino nos hemos apartado de esa fe. El Señor nos está diciendo que volvamos a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la vida. Que el comprar ese oro refinado, vamos a ver primera de Pedro 1, del 7 al 9, es la fe en Cristo Jesús. O sea, esta iglesia fue una iglesia que apartó sus ojos del verdadero evangelio. 1 y 2, Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1, del versículo 7 al 9. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, aquí nos habla de esa fe que debe de ser purificada, como el oro, esa fe que nos va a hacer ricos. Creyendo en Él, aunque dice, ahora somos ricos, más no teniendo nada, pero ahora lo poseemos todo en Cristo Jesús. Entonces, el Señor le dice a esta iglesia, vuelve a tu fe, pon tus ojos en mí, en quien has creído. Dice, y vístete de vestiduras blancas. O sea, le está diciendo, empieza a tener un estilo de vida. Cuando hablamos de vestiduras blancas, es la santidad. Empieza a vivir un estilo de vida agradable delante de Dios. No en el mundo, ni aquí ni allá, sino con Él solamente. Entonces, una vida en santidad, una vida de rectitud, una vida de pureza, una vida sin mentiras, una vida sin falsedad, vidas que agraden a nuestro Señor Jesucristo, porque la condición de esta iglesia no le agradaba para nada. Le dice, para que se cubra, dice, necesitamos vestirnos para que se cubra nuestra desnudez, ¿verdad? La desnudez es la vida pecaminosa, esa vida que no es grata delante de Dios. Entonces, dice, compra colirio. Acuérdense que una de las características de esta iglesia, de esta ciudad, era que tenían como tú decías hace rato, el Señor siempre les ponía ejemplos de lo que vivían en ese momento. Esta ciudad de Laodicea tenían una de las mejores escuelas
de medicina, y una de sus especialidades era lo de los ojos. Sí, ¿verdad? el colirio que tenían. Bueno, tenían dos clases de colirio, pero que eran una maravilla, ¿no? Sí. Bueno, ahorita antes de que continúes, algo que leemos en estos versículos es que les dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y aquí hay una historia de Simón el mago, que vio a Pedro y Juan imponer manos y que recibían el Espíritu Santo, y entonces él les dice, oiga, pues yo también quiero lo que ustedes tienen, ¿no? Sí. Y está en Hechos, capítulo 24, 8, y dice el versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mucha gente está así, hermana. Cuando dice que compre de Dios, ellos dicen, pero si yo tengo todo, no necesito nada. Entonces, mucha gente, y esto yo creo lo hemos visto todos, que hay gente que está haciendo cosas malas y son los que más diezman o los que más ofrendan. Y porque son los que más diezman y ofrendan, entonces el pastor ahí los tiene, ¿sí? Cuidando a los que les están dando su buen dinerito. Pero algo que nos está enseñando la palabra de Dios es que nosotros debemos de poner un alto en estas situaciones, hermanos. Sí. Hay gente, situaciones que he conocido de hermanos que están viviendo en adulterio y porque son buenos diezmadores, siguen participando en el púlpito. ¿Sí? Gente que está viviendo dobles vidas y que están en la iglesia y porque dan buenas ofrendas, ahí los tenemos. Entonces, algo que tenemos que aprender es que con dinero no se compra un lugar en el reino de Dios. Con dinero no se compran los dones, como el caso de Simón, ¿sí? Y que esto lo llevó a un castigo también, ¿no? Pero por el otro lado, vemos a Pedro y a Juan entrando al templo y por la puerta de la Hermosa, y había ahí un cojo, ¿no? Y que les pide dinero y les dice, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos comprar el oro refinado a Jesucristo? Entregando nuestra vida, hermano. Sí. Esa es la manera en la que nosotros vamos a obtener esa sanidad, esa santidad, esos dones de Dios, es entregando nuestra vida realmente al Señor. Hace unos días alguien decía, yo quiero recibir del Espíritu Santo. Y a veces nosotros pensamos que es por una oración o por leer algo o por estar asistiendo a la iglesia. No, hermano, no es así. El recibir del amor y la misericordia de Dios es a través de esa entrega total, ¿sí? Nosotros, por ahí otros de los desórdenes doctrinales, gente que dice, ¿cuántos quieren recibir del Espíritu Santo? ¿O cuántos quieren recibir? Y dicen, repita conmigo. Y empiezan a decir cosas. Eso no es bíblico, hermano. Nosotros no somos nadie para decir a ti te doy y te reparto, no. El Espíritu Santo no es como agua o como dulces que usted le va a dar a la gente. El Espíritu Santo es una persona. Sí. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, que al Espíritu Santo se le conoce a través de esa búsqueda íntima. Y cuando usted empieza a buscar de Dios, el Espíritu Santo se va a manifestar en su vida. Entonces, esto era lo que Jesús quería que entendiera la iglesia de Laodicea. No se trata de dinero, no se trata de un estatus o de una posición en el liderazgo. Algo que podemos ver hoy en la iglesia católica
la Iglesia Católica es de las iglesias más ricas y que si la iglesia, fíjese, hoy vemos que el Papa anda con oro, con sus, no se me fue el nombre de lo que usa, pero usa muchas cosas que pues demuestra la riqueza de la iglesia. Y alguien decía por ahí que si la Iglesia Católica quisiera erradicar la pobreza del mundo, tiene la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Esto yo me enteré de una persona que trabajaba en una iglesia católica. La Iglesia Católica tiene un compromiso con Roma de entregarle al mes millones de pesos, dependiendo de la iglesia, ¿sí? Porque hay iglesias donde se reúne muchísima gente, entonces ellos tienen el compromiso de entregar cierta cantidad de dinero a Roma. Y esto es mes con mes, mes con mes. Entonces, las iglesias católicas ya no las ven como un lugar de refugio, un lugar donde la gente va a sanar, sino lo ven como un negocio, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a ver la iglesia de esa manera, perdemos el camino, hermanos. Entonces, por eso es que Jesús les dice, compren oro refinado de mí. Y esto es a través de esa entrega total, hermanos. Sí. Entonces, a través de la entrega en Jesucristo Así y es. el colirio, pues a través de la ayuda del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ver lo que nosotros no podemos ver. El único que nos lleva a toda verdad es el Espíritu Santo, y el que nos dice, bueno, que nos redarguye de pecado y nos lleva a esa verdad. Entonces, el Señor está diciendo, necesitas volverte a mí y necesitas de mi Espíritu Santo para que puedas corregirte en justicia. Entonces, por eso el Señor dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Entonces, cuando el Señor dice que Él reprende y castiga a los que amo, dice la palabra reprende es regañar, a una persona expresa de forma autoritaria y severa la desaprobación a causa de su actitud o de su comportamiento. Entonces, Dios de alguna manera nos va a hacer ver por el camino que debemos andar. Dice el Señor, sé pues celoso, y cuando hablamos de la palabra celos o ser celoso, dice del griego celos, que es sinónimo de apasionamiento, la idea de ese ardor, de ser caliente. De necesitarle a él. Dice, la idea de celo, por otra parte, alude a lo que se siente un individuo cuando considera que puede perder a alguien que considera propio. Entonces, el Señor le está diciendo, en este caso, el ser celoso es, ten en cuenta que me puedes perder. Uh-huh. Y bueno, otra cosa de lo que estabas diciendo, la palabra para amo o amor no es la palabra ágape, sino es filo. Y filos tiene que ver con familia o con un ser querido. Entonces dice, aunque yo los estoy reprendiendo, lo hago como su amigo. Acuérdense que en Hebreos 12 nos habla del castigo de Dios, pero ese castigo no es para que nosotros nos perdamos, y lo mismo sucede aquí. Sí. La llamada de atención o de castigo o de reprensión es para que se vuelva, o sea, Dios no estaba condenando a la iglesia de la Odisea, sino le estaba llamando la atención para que se volvieran de su mal camino y que caminaran de la manera correcta. Sí, sí, entonces él iba a empezar a reprender a la iglesia para que empezaran a vivir por donde él quería que vivieran. Entonces, dice, a quien ama, él castiga, al que toma por hijo. Corrige. Entonces, es necesario, hermanos, que a veces Dios empiece a tratar con nuestras vidas para hacernos entender por el camino que debemos andar. Así es. Dice, sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender por el camino en que debes andar. A veces su reprensión es dura, muy difícil ser reprendidos por Dios, pero él, a quien ama, corrige, y al que toma por hijo lo azota. Entonces, él iba a empezar a corregir a esta iglesia, la Odisea, si no se apartaba de su mal camino. Entonces le dice, me puedes perder, necesitas apasionarte por mí, vas a perder una salvación tan grande, y si tú pierdes esta salvación tan grande, ya no queda otra cosa que hacer, sino una terrible expectación de fuego. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo ahorita como iglesia es, arrepiéntete, fíjate en la manera que estás viviendo y apártate, porque puedes perder una salvación tan grande, puedes perder tu eternidad.
Dice el Señor que cuidemos nuestra salvación con mucho temor y con mucho temblor, ¿verdad? Porque Él ya pagó el precio y nosotros no tenemos ya más nada que hacer, más que aceptarle y vivir una vida agradable delante de sus ojos. Entonces, Él está diciendo a la iglesia que se arrepintiera. Dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que desafortunadamente Jesucristo ya no está dentro de esta iglesia, está afuera. Sí. Está afuera. Y bueno, y que recalquemos que siempre este versículo se ha utilizado para evangelizar, pero aquí nos damos cuenta que no es un versículo para evangelizar, sino es un versículo para la misma iglesia, la que ya conoce del Señor. Sí, y que le está diciendo, ya Jesucristo ya no estaba adentro, estaba afuera. Por eso le dice, aquí yo estoy en la puerta, estoy llamándote, te estoy diciendo, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar a tu corazón, déjame estar ahí cerca de ti. Y el ver ese clamor de Dios hacia nuestras vidas es ver el grande amor que Él tiene para con nosotros, hermanos. Que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él está hablando a la amada, déjame entrar, como lo veíamos en las otras iglesias, que le decía, déjame entrar, amada mía, déjame entrar. Y la esposa dice, déjame dormir, estoy durmiendo. Y llegó un momento en que ya no escuchó la voz del esposo y salió, y dice, ¿ahora dónde está? No lo encuentro. Entonces va a llegar un momento en que ya no vas a sentir ninguna pasión por Dios, te va a dar lo mismo ir a la iglesia o no, te va a dar lo mismo si pecas o no, y va a ser una vida de indiferencia, y Dios lo que quiere es entrar a tu corazón nuevamente. Dice, déjame entrar, estoy aquí a la puerta y te estoy llamando. Y bueno, sí, para avanzar ahorita rapidito, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta, no está hablándole a la iglesia, sino el mensaje o el llamado es personal para cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Porque al final pudiéramos decir, bueno, se los dijo a toda la iglesia, no. Aquí en esta parte cambia el sentido porque ahora es personal el llamado, ¿sí? Sí. Y es cuando nos dice, estoy a tu puerta, tocándote a ti personalmente, para que abras y que puedas cenar contigo. Sí, entonces, bueno, el Señor nos está llamando para que nosotros podamos permitirle que Él entre a nuestra vida nuevamente y estar con Él por toda una eternidad, ¿sí? ¿Aquí algo más, pastor? Pues bueno, lo último dice el 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice, al que venciere, la promesa de Jesús es para el vencedor, aún para los de la Odisea, y muestra que no debemos de ser cristianos y muestra que no debemos de ser cristianos que se comprometen y que son tibios. Si lo somos, podemos cambiar y convertirnos en un vencedor por Jesús. Entonces, aún el que está tibio, hermana, tiene la oportunidad de ser transformado por Dios. Pero, ¿cuál es el asunto aquí? Que uno tiene que darse cuenta, ¿sí? Dios nos está dando el aviso. Ahora nos toca a nosotros reconocer nuestra condición y acercarnos a los pies de Jesús. Entonces, este era el propósito de las iglesias, hermanos, de mencionar las iglesias de Apocalipsis, de darnos cuenta cuáles son esas cosas que están estorbando en nuestra vida. Para cada una, Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Para cada una le está diciendo, arrepiéntete, mira, tienes que hacer esto. Y aún en este momento que estamos viviendo, el tiempo de la Odisea, una iglesia muerta, una iglesia que ya tiene a Dios fuera de su vida, todo está dentro menos Dios. Él, aún con todo su amor y misericordia, nos está llamando al arrepentimiento y a que seamos más que vencedores. Porque en el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No aquellos que se quedan a la mitad, no aquellos que dicen sí y mañana no, sino aquellos que día a día se esfuerzan y que sabemos que nos equivocamos, pero que nos volvemos a levantar en el nombre del Señor y nos esforzamos cada día. Dice, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Entonces,
hay gente que se ha caído, pero ya no se ha querido levantar. Así y el es. Señor hoy nos dice, al que venciere, yo le daré, dice el Señor, decía ahí la palabra del Señor, se me fue. Aquí se lo digo nuevamente. Al que venciere. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sí, entonces tendremos parte con Él en la Nueva Jerusalén. Entonces esta es la palabra, hermanos, analicémosla, vamos a analizarla y a ponerla por obra. Y si es necesario que vengamos nuevamente a los pies de Jesucristo y decirle, perdóname porque me he equivocado, bueno, este es el tiempo de salvación. Dice el Espíritu Santo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha permitido escuchar en esta tarde. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por que nos haces ver que a veces vivimos en un mundo de indiferencia, que tenemos los ojos puestos en todas las cosas, menos en el autor y consumador de la vida. Pero que tú nos estás dando la oportunidad, Señor, antes de que sea tocada la trompeta, de que nosotros nos volvamos al arrepentimiento. Gracias por amarnos de tal manera, porque el día que estemos delante de ti, Señor, no habrá pretexto de decir, a mí nadie me dijo. La palabra ha sido dicha, Señor, y yo te pido, por favor, que la hagas viva en cada persona. Bendice nuestro corazón, bendice a las vidas que nos escuchan y ayúdanos, Señor, para seguir adelante en medio de todas las cosas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Una cosa nada más, el próximo 13 de septiembre vamos a estar abriendo las puertas de la iglesia del Templo Monte Sinaí. Y pues los invitamos, hermanos, que se vayan preparando con ese gozo y esa disposición para volvernos a reunir. Y ya vamos a empezar con nuestros devocionales. Entonces, prepárese, hermanos, ya les vamos a estar diciendo qué día les va a tocar a ustedes su devocional y que ya vaya preparando algo para ese día. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche y nos vemos el viernes para la oración. Dios les bendiga, hermanos. Adiós.